una comparación entre Argentina y Cuba, y más allá de las políticas y los gobiernos que están bien diferenciados, tratar de ver, o sea, el enfoque verlo desde el punto de vista de la población afectada bajo un meteoro en este caso, que es la razón fundamental de desastre en la isla. Siempre que uno va a trabajar, o sea, a desarrollar una discusión en este sentido, tiene que conocer cómo está organizado las instituciones que administran el desastre. Diego decía, estar en Cuba en un meteoro, qué fantástico, es lo más terrible de la vida. Pero lo decía por la simulación, me refería a ese meteoro, al ejercicio que hace una vez por año. El ejercicio, claro, bueno. No, el ejercicio. Porque estar en el meteoro, pero hablas de una tormenta tropical. Digamos, claro, los huracanes. El tema es así, en Cuba se encuentra la estructura organizativa desde el punto de vista gubernamental, está instalada en forma de una pirámide, o sea, existe un nivel central que está dirigido por un jefe de gobierno, ¿no? Y este jefe de gobierno tiene a su cargo los ministros. Estos ministros, que conforman el Consejo de Estado, a su vez están relacionados entre sí. O sea, el Consejo de Estado es todo esto. Todo el gabinete de ministros sería de acá, ¿no? El Consejo de Estado. Y los ministerios, compuestos por supuesto un ministro, viceministro, toda la estructura administrativa, tiene a su vez las delegaciones en las provincias. O sea que cada provincia tiene a su vez el ministerio provincial ¿sí? O sea que en cada provincia también se repite la misma estructura. O sea que es diferente acá. Ahí. Ya empiezan las diferencias. Ahí del BAMS es diferente. Ahora, ¿qué sucede con cada provincia? En la base, o sea, la estructura político-administrativa de la provincia se baja al municipio. Y este municipio tiene los barrios y para las emergencias los locales. Entonces, como el sistema es un sistema militar, cuando hay una emergencia se hace un puesto de mando. Y este puesto de mando es un puesto de mando donde está convocado comunicaciones en primer momento, y muy importante, comunicaciones, y muy importante porque se da un parte cada 2 horas a la población de lo que está pasando. Y esto está concatenado desde el nivel nacional hasta lo local. O sea, el local pasa el reporte a la provincia a la nación, y el nacional es el que se encarga de hacer las comunicaciones. O sea, que hay una sola forma de comunicarse. Que es Fidel en cadena directa. Fidel en cadena directa o Independencia, por ejemplo, el Instituto de Meteorología da el parte cada 2 horas. Por dónde va el huracán, qué ha afectado, qué medidas se toman. ¿Por qué? Porque ya está, digamos que el protocolo de respuesta ante el meteoro está establecido. Esto se activa, digamos, cuando hay una alarma amarilla, digamos, cuando ya se sabe que va a venir. Está permanentemente activo. Siempre está activo porque depende de la época del año. O sea, se sabe que, claro, en periodo de huracanes, o sea, época de huracanes, de mayo a octubre, siempre está activo. ¿Por qué? Porque puede hacerse la alarma o la alerta temprana. Es lo que yo comentaba la vez pasada en el chat, que en Jujuy también pasa lo mismo. En el periodo estival ya está decretada la emergencia,
Entonces todo el comité ya se tiene que reunir una vez por semana en este periodo estival. Entonces están a mano, por eso yo decía que están a mano todo, la gente la hidráulica, no sé, obras públicas, todo lo que tiene que ver con salud. Sí. Entonces están todos a mano y a disposición del coordinador de emergencia. Es un ministro que está debajo de un subsecretario, pero el decreto está hecho así, porque la voz de mando la lleva un coordinador que depende del ministro de gobierno, que es la mano derecha del gobernador en este caso. Pero se activa automáticamente la emergencia. Es automático. Llega el no sé qué día de marzo, creo, y se decreta la emergencia. Claro, pero en Cuba, por ejemplo, ya sabes que de mayo a octubre es el periodo de huracanes. Con lo cual, de mayo a octubre, acuérdate que es el hemisferio norte. Están las vacaciones por el medio, las vacaciones de verano. ¿Sí? Claro. Y puede afectar huracanes. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos tenido la experiencia de huracanes en agosto. Las plenas vacaciones de estar en la playa. Y afectado huracanes muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa con esto? No es que se active el sistema. El sistema se activa previo cuando ya se ve el recorrido del huracán. Yo les quería comunicar, por ejemplo, nosotros podemos tener varios tipos de desastres. O sea, dos categorías grandes de desastres. Los desastres que son esperados, esos desastres esperados y los inesperados, ¿no? Pero estos desastres esperados, como la palabra lo dice, nosotros tenemos que tener previsto el accionar. Por ejemplo, Buenos Aires. Sabes que tienes inundaciones y las inundaciones siempre son recurrentes. Entonces tú tienes que tener ese accionar activado. No activado, sino ya, digamos que el protocolo tiene que existir. Exacto. Y tiene que existir la rehabilitación y recuperación. ¿Qué vas a trabajar y cómo vas a trabajar? Nosotros vamos a barrer después en la unidad 3 lo que es el cambio climático y lo que se espera de ese cambio climático es algo bastante importante que esta ciudad no está preparada para eso. Entonces, por eso yo les decía, yo tengo mucha esperanza en ustedes, porque ustedes van a ser, digamos, los ojos que van a poder prever el problema mucho antes de que ocurra. Y van a poder prepararse para eso. Tienen que luchar el espacio, obviamente. Como en todo. Como en todo. Hay que luchar el espacio, pero es muy importante. Porque estamos hablando de desastres que son ya esperados. Son predecibles. Claro. El problema se complica y se hace difícil cuando es inesperado. Que no estás preparado para hacerlo. Ahí es el problema grave. Pero mientras que sean los desastres esperados, se puede trabajar. Yo les mandé a ustedes para que tuviesen el plan director, sí, lo tengo. para que ustedes puedan ir trabajando, o sea, por lo menos ir pensando. Uno cuando trabaja en este tema de las emergencias tiene que, igual que te pones a leer un buen libro y a disfrutarlo, también puedes tener momentos en que tú digas, bueno, tengo el plan director, ¿es esto? Sí. Tengo el plan director y bueno, el plan director me está hablando de una serie de eventos que yo puedo ya ir manejando. ¿Cómo voy a hacer? Hasta donde yo sé de Argentina, y les dije que sabía poco, muy poco, demasiado poco diría yo, las respuestas yo creo que están bastante bien condicionadas para ser un país tan extenso y tan inestable en los mandatos. Pero la rehabilitación y la recuperación está en cero. Lo veíamos en el video de Santa Fe. Claro, esa otra parte está en cero. Y por eso yo les decía, aunque Mario me tiraba abajo mi teoría, pero yo les decía que era muy importante poder trabajar. Si el gobierno a mí no me apoya, hay otros que sí me pueden apoyar. Entonces, el buscar esos otros es muy importante. Pero lo que no puede pasar es no hacer nada. De ahí yo me volví loco con la participación de las ONG por apurar el Estado. El problema es que dejar de hacer es lo que no se puede. Pasa que también uno choca con la realidad, digamos. A mí me tocó hacer un
trabajo en la isla Cerrito. En Chaco. En Chaco. No en la isla, sino en todo Chaco. Me corrieron los monos ahí. Claro, entonces era de evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia. Entonces hicimos todo un trabajo de lo que ellos tenían en ese momento. Nos presentamos a la autoridad, vino el ministro, lo recibió, muchas gracias, y ahora de aquí en más era que alguien venga y ponga plata, que era lo que se necesitaba, donde había que fortalecer, porque primero un diagnóstico de fortalecimiento, después la idea era fortalecer estos puntos, pero no se encontró, digamos, nadie que quiera invertir en ese fortalecimiento, nadie. Lo que ocurre generalmente, bueno, o lo que conozco yo, es que muchas veces hay un tiempo de espera entre el diagnóstico y la presentación del proyecto a la obtención de los fondos para la ejecución del proyecto. Entonces ahí te encontrás con la necesidad de hacer un nuevo diagnóstico, porque esas condiciones primarias ya cambiaron y lo hace un poco más complicado. Nosotros hemos recibido financiación en Cruz Roja para proyectos que presentamos 2 años atrás. Entonces, decís, ¿y ahora qué hago? Y obviamente no le decís que no, porque el dinero lo necesitas. A la isla Cerrito le hicieron esas, viste que eran esos Zoom, unos Zoom que funcionan de albergue también. Sí. O sea, todo lo que es puerta se puede subdividir en habitaciones donde la gente puede ser evacuada por cuando sube el río. Es lo único que hicieron. Pero no se hizo más nada, digamos. No, hasta ahí se llegó, la gente fue cambiando, fue quedando solamente un legislador ahí, pero fue cambiando toda la parte política, fue cambiando, se fue el director de Defensa Civil, que es con la persona que nosotros estábamos trabajando, lo jubilaron porque tuvo problemas políticos, entonces uno choca con esas cosas, entonces es complicado. Pero no, o sea, lo importante es no dejarse aplastar. ¿Por qué razón? Porque la gente nos necesita. No, por supuesto. O sea, lo más importante es que sabes que todo tu sacrificio, todo el esfuerzo que tu empeño, tus horas, tu dedicación, las cosas que dejas de hacer para invertir en esto, es porque la gente te necesita. O sea, es una causa muy noble, por lo cual hay que buscar, y eso es lo que yo quería, poder entrelazar con ustedes, o sea, estar más cerquita de ustedes, poderlos conocer y poder dialogar, meternos en el foro y más allá de las preguntas de comprobación, proponer, atreverse. ¿Por qué? Porque precisamente hay que buscar el camino, y no es un camino, yo estoy convencida que son muchos caminos, porque cada situación es particular y porque cada lugar es particular. Entonces hay que tener previsto esos caminos. Lo que te está pasando con los fondos es porque cuando tú haces un proyecto no puedes ser rígidamente a el desastre que tú analizaste. Todos los desastres el mismo, o sea, con la misma amenaza, todos los desastres son diferentes. Entonces tienes que tener más expectativas sobre lo que escribes y sobre lo que proyectas a futuro, ¿comprendes? Sí, por suerte en el caso de los desastres tenemos un mecanismo que son los DREF, que son llamamientos internacionales, que permite liberar rápidamente fondos para el plan de acción. Ahí no tenemos tanta dificultad. Ahora en los proyectos de desarrollo es otra cosa. Es otra cosa, pero se puede, se puede. Lo que pasa es que hay que fundamentar bien, hay que escribir, hay que insistir. Pero si tú presentas un buen proyecto, aparece la plata. Yo lo que vi con Cruz Roja, por ejemplo, en Centroamérica, están como centralizados ahí, más que nada. La Cruz Roja española, la Cruz Roja alemana, hay mucha plata invertida en lo que es Salvador, Guatemala, Nicaragua. Yo vi mucha plata. El objetivo, de hecho, a mí me contrataron en Venezuela, me terminó contratando la Cruz Roja, en El Salvador me terminó contratando Cruz Roja para manejar el tema de suministros ahí localmente. Pero la federación, digamos, no la Cruz Roja local, porque no tiene fondo realmente. Claro, no. Pero yo veía que Cruz Roja italiana, española, que son los que más presencia tienen ahí, ¿no? Los alemanes. La Comisión Europea está pagando muchísimo, o sea... Nosotros estamos con un programa ahora muy fuerte, creo que si no me equivoco son 400.000 euros. Sí, la Comunidad Europea está llegando. La Comunidad Europea está poniendo muchísimo, entonces el tema es ese, presentar cosas con peso, con fundamento sólido y atreverse. Pero yo no sé si Argentina no es un destino
No es país prioritario, claro, a no es eso país voy. prioritario, cuesta Es muchísimo. más, justificarlo están desde más metidos en todo lo que es la región de allá, en Centroamérica o... Argentina también. Claro, ¿Y pues no se ha preguntado por qué? porque por ahí acá los eventos, gracias a Dios, no han sido tan complicados, digamos. Se han resuelto más bien a nivel local. Es una zona noble. Claro. Sí, Es también, así. también hay cuestiones políticas. Pero de tampoco afinidad son política. tan- No, pero no son tan fuertes, es verdad. Lo peor que nos pasó cual- fue en Santa Fe Sí. y el Río Salado, pero No no consiguió requirió. ayuda internacional. Claro. Vino No. ayuda internacional, pero no Los- la neces- los no la impactos son necesitaba. menores. No, incluso pensaba en Tucumán cuando fue el caso de Nata, la nena que salió muerta de hambre, que Sí, sé yo, sí, que sí. hizo el 2001, que permitió un llamamiento internacional también y vinieron fondos de afuera. Claro. O sea, cuando realmente la cosa es crítica, los llamamientos tienen un impacto. Sí. Que yo creo que también vienen por temas, no solamente el Cruz Roja, no es una crítica, ¿no? Incluso hasta las agencias de Naciones Unidas caen porque políticamente es correcto que vengan, Claro, o sea, por eso diplomáticamente. Cancillería. Claro, entonces Claro. no, tienen que venir, pero presencia la tienen afuera más que acá. Sí. No sé, tienen oficinas, todo acá, tienen la oficina en el centro, en Retiro, pero todas las agencias... Se de siente Naciones menos Unidas, la actividad también. Eso. Pero si ahora, o sea, si nos ponemos a valorar la Argentina, o sea, completamente el territorio argentino, vemos que toda la parte norte tiene un problema bastante serio, muy serio. Y se sabe, más que comprobado, que el accionar político no Es responde. que ese es nuestro problema. Bueno, entonces, a eso es a lo que voy, Por eso yo busqué Tartagal para las clases, para que los que no conocen puedan conocerlo, busqué Santa Fe para los que no conocen puedan conocerlo, y porque lo que quería justamente es que se establezca la comparación entre los dos inundaciones tan diferentes y respuestas en definitiva en la misma.